buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta cuarta clase. Para empezar, como siempre, les voy a pedir que puedan mantener silenciados sus micrófonos durante la exposición, para que así no nos acoplemos, mientras terminan de conectar sus audios las personas que faltan. ¿Qué tienes la cámara prohibida? Les voy a pedir entonces que vayan silenciando sus audios para que podamos empezar. Vamos a dar 2 minutos más para que se terminen de conectar los audios y las personas que están pendientes. Bien, entonces ahora sí, bienvenidos todos a la quinta clase ya de nuestra Escuela Constituyente Económica. Estamos muy contentos de poder continuar con esta iniciativa. Con FOJUC estamos comprometidos con todo lo que es el trabajo y lo que se está desarrollando en la previa a este debate constitucional que tenemos ahora, que ya está pronto a empezar. Queremos seguir participando, queremos seguir motivando el diálogo, queremos seguir también dándole el espacio a las personas para que puedan entender un poco más y puedan opinar y tomar decisiones informadas en este proceso. ¿Ya? En esta línea, entonces, el día de hoy vamos a tener nuestra quinta clase sobre el mercado, oferentes y demandantes. ¿Ya? Esta quinta clase la va a dictar Pablo Rodríguez Arias, fundador y actual director de la Asociación Juvenil de Consumidores y Consumidoras FOJUC, ¿ya? Y además del Centro de Recursos Educativos para el Consumo Responsable CRECORE. Pablo es además secretario ejecutivo de la Agrupación Nacional de Asociaciones de Consumidores de Chile, ANACON. Ha sido columnista en distintos medios digitales y panelista en programas de televisión, autor de diversas publicaciones sobre protección legal de los consumidores y consumidoras, consumo responsable y ciudadanía, ¿ya? Pablo además es egresado de Derecho de la Universidad de Concepción y el día de hoy entonces nos va a presentar la clase sobre mercado sobre mercado, ¿ya? Hoy día vamos a hablar sobre el mercado como un mecanismo en el cual los oferentes y demandantes entran en relación, acuerdan términos, hacen transacciones de bienes, etcétera, ¿ya? Este mecanismo, que es el que rige en Chile, donde se establece cómo va a ser el mercado, de dónde es que va a valerse las transacciones, la manera y el concepto en el que estas relaciones se llevan, ¿ya? Así como también vamos a hablar un poco del mercado como institución jurídica y su relación con este debate constitucional. Entonces, sin más preámbulos y ya para que podamos empezar luego esta clase, les voy a dejar con Pablo Rodríguez para que pueda ya dirigir las clases del día de hoy. Bienvenido, Pablo, y esperamos que sea una tremenda clase. La dejamos contigo. Muchas gracias, Katy, por la presentación. Voy a compartir al tiro el Power para que lo tengamos como fondo mientras. Un segundo. Ahí está, comparte. Ya. Como bien decía Katy, hoy voy a trabajar y voy a desarrollar un tema que es uno de los, digamos, de las bases del régimen constitucional chileno en materia económica, que es el mercado. Y básicamente me voy a referir al mercado, como decía la Katy, como un mecanismo donde encontramos a los oferentes y a los demandantes y también a los reguladores. Pero al final del día, lo que yo quiero hablar hoy día con ustedes y que empecemos y que reflexionemos y que también un poco desmenucemos este tema tiene que ver con el mercado como mecanismo constitucionalmente reconocido. ¿Y por qué creo que es importante que el mercado tenga un reconocimiento constitucional? Entonces, por lo mismo, a ver, vamos a comenzar como sumario. Primero voy a empezar a darles las definiciones básicas de lo que entendemos por mercado, por oferente, por demandante, por regulador o reguladores. Después vamos a hablar propiamente tal de las regulaciones legales hoy en día que existen en Chile en temas de mercado, ya de un punto de vista macro. Después vamos a hablar sobre la regulación constitucional del mercado, tanto en Chile como en otros países, para un poco comparar cómo estamos nosotros al respecto. Y finalmente voy a tratar de entregarle herramientas para que podamos hablar sobre el mercado dentro de esta nueva constitución para Chile que se está discutiendo. Dime un segundo, me voy a colocar con cronómetro para no pasarme. Voy a tratar de sintetizar todo para que después demos el espacio para
preguntas, conversación, para puntos de vista que quieran plantear, etc. El primer tema entonces que vamos a hablar respecto a esta presentación son las definiciones. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. ¿Qué es el mercado? ¿Ya? Esta pregunta, ¿qué es que podría finalmente, de qué vamos a hablar? Para mí hay una respuesta que es una respuesta gráfica, que es súper sencilla, pero a la vez para mí es súper completa. Esto es el mercado, ¿ya? Aunque ustedes lo encuentren quizás súper simple, pero el mercado es esto, es un lugar donde hay muchas personas que ofrecen distintos productos y donde hay personas como nosotros que vamos a comprar esos productos porque los necesitamos. Y estas personas, tanto los que compran como los que venden, están en un espacio, en este caso un galpón, al cual tienen que cumplir ciertas obligaciones, como pagar la luz, pagar el arriendo del local, pagar la limpieza, etc. ¿Ya? Esto gráficamente, si queremos definir, es el mercado. De un punto de vista ya más técnico, el mercado es el punto de encuentro entre los oferentes y los demandantes. O también podemos decir que el mercado es un mecanismo, yo creo que quiero que se queden con esta palabra, es un mecanismo que hace posible los acuerdos entre los distintos agentes económicos, porque nos vamos a dar cuenta, y ya anteriormente lo han hablado acá, que en la economía intervienen distintos agentes, y cuando hablamos de agentes, hablamos de instituciones, o hablamos podría ser, si fuera una obra de teatro, como de personajes, ¿ya? El mercado, la economía, no solamente interviene un actor, sino que muchos actores. Y este acuerdo entre los distintos agentes hace posible la circulación de bienes y servicios, ¿ya? O sea, en la economía hay que hacer circular estos bienes y servicios para satisfacer las necesidades, que finalmente es el propósito último de la economía y que esto se desarrolla a través del mecanismo del mercado. Ahora, si voy hablando rápido, me señalan. Yo estoy como tratando de decirlo un poco más rápido para que después tengamos más espacio para conversar. Ahora, ¿cuáles son características del mercado, básicamente? La primera, que el mercado está atomizado. ¿Qué quiere decir que esté atomizado? Que hay muchos demandantes y muchos oferentes, ¿ya? Que no hay uno y uno, que en este caso después les voy a hablar un poco de eso. Que es homogéneo, o sea, todos están en una cierta igualdad, o todos se parecen entre ellos. O sea, por ejemplo, cuando yo quiero, no sé, comprar plátanos, hay varios locales que ofrecen una especie similar de calidad del plátano, que tiene libre acceso de entrada y de salida, ya que yo puedo ingresar al mercado a libre voluntad, como también puedo salirme del mercado a libre voluntad, que es un poco lo que se llama la libre elección, ¿ya? Y también que el mercado, como otra característica, tiene movilidad de los factores productivos. ¿Qué quiere decir que tiene movilidad de los factores productivos? Que los factores productivos se van moviendo o van no siendo la etapa final, sino que pueden ser utilizados para un proceso productivo posterior. Por ejemplo, yo compro harina, ¿ya? Y uno podría entender que ahí termina el ciclo productivo de la harina, pero quizás yo la harina la voy a ocupar para hacer pan y venderlo, entonces ese factor productivo tuvo movilidad y se transforma en un nuevo factor productivo, ¿ya? Esas son como las características del mercado. Ahora, ¿quiénes intervienen en este mercado? ¿O quiénes son los actores de este mercado? Que es como lo principal y sobre lo cual nos vamos a basar. ¿Quiénes intervienen? Son tres básicamente actores principales que intervienen. Por un lado son los oferentes y por otro lado son los demandantes. Y hay un tercero, digamos, que puede ser oferente y demandante, pero también que está supra, o sea, que está sobre ellos, que es el regulador. Y también vamos a hablar de reguladores, después les voy a explicar un poco. Los oferentes se entienden también en términos más sencillos como la empresa, o como hoy día el concepto que está acuñado y que todos utilizan los emprendedores o emprendedoras, ¿ya? Pero el concepto más propio de hablar es empresa, porque al final del día los emprendimientos son empresas, ¿ya? Su naturaleza es una empresa, por lo cual el emprendimiento no es una figura distinta o una figura jurídica distinta, es una empresa. Pero estas empresas oferentes pueden ser tanto privadas, pero también pueden ser públicas, ¿ya? Y eso, ojo, quien ofrece bienes y servicios en el mercado puede ser un actor privado, que es como en Chile, digamos, la regla general, pero también puede ser un actor público. Por ejemplo, acá en Chile, el Estado ofrece servicios a través, por ejemplo, de Correos de Chile, de empresas de ferrocarriles del Estado,
de ENAP, etcétera. O sea, como hay empresas públicas que ofrecen determinados servicios. Pero la regla general en Chile es la empresa privada. ¿Y cuál es el rol principal del oferente dentro del mercado, o de la empresa o del proveedor dentro del mercado? Es ofrecer bienes y servicios, ¿ya? Por las que cobra un precio para él poder mantener su modelo de negocio, ¿ya? Esa es como la característica propia del demandante, o sea, del oferente. ¿Quién es el demandante? El demandante es el consumidor o el consumidora, o sea, como la palabra dice, el que demanda. Por ejemplo, puse ahí acá arriba, por ejemplo, el que compra peluches, ya, para tener hartos peluches. Ese sería un demandante, el que necesita algo, ¿ya? Y el demandante, que finalmente es el consumidor o consumidora, son los que adquieren estos productos que ofrece la empresa, tanto bienes como servicios, por las que paga un precio, ¿ya? O sea, yo pago, por ejemplo, si necesito peluche en este caso porque quiero regalar, entonces pago a una empresa esos peluches porque necesito distribuirlo. Ahora, la característica del oferente o sea, del demandante o del consumidor o consumidora es que adquieren estos bienes o servicios para satisfacer necesidades. Eso no es un concepto tan legal, es un concepto más sociológico, ¿ya? Y uno podría decir que efectivamente hay gente que compra sin tener necesidad de comprar, por lo cual, pero desde un punto de vista, digamos, de la psicología del consumo, la persona compra para satisfacer una necesidad. O sea, cuando yo necesito algo es porque ahí compro algo. Y el tercer actor o agente de este mercado son los reguladores o el regulador. El regulador más común que tenemos es el Estado, ¿ya? Y el Estado como regulador, ¿qué hace? Regula que tanto los empresarios, la empresa, como el consumidor cumplan las reglas del mercado, cumplan las reglas del juego. Por un lado, por ejemplo, en nuestro caso, aquí puse al director del CERNAC. Por un lado, el CERNAC se preocupa de una manera bastante, digamos, menor, pero se preocupa de que la empresa ofrezca productos de calidad, ¿ya? Que ofrezca productos que estén dentro de la norma, que estén exentos de riesgo, que no dañen la salud, etcétera. Y por otro lado, regula que nosotros como consumidores, cuando vayamos a comprar, compremos de manera informada, compremos de manera, no, de manera legal, o sea, que no compremos en el comercio clandestino, etcétera. ¿Ya? Ese es como el rol del regulador, de fijar las reglas del juego. Pero también, así como hay reguladores nacionales, que en este caso puede ser una entidad del Estado, también hay reguladores internacionales, y eso ya es un tema que simplemente lo menciono, pero por ejemplo, en esta época, que es la época del comercio transfronterizo, del comercio exterior, hay organizaciones internacionales que cumplen este rol de regulador internacional, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio u otras instituciones a las cuales el Estado les entrega atribuciones para que regule el comercio entre los países. Por ejemplo, hoy día se está discutiendo aún la aprobación del TPP-11, ya que es un tratado transfronterizo entre distintos países, en este caso 11, y que justamente este TPP-11 establece un tribunal arbitral y establece un regulador que va a ser el que va a vigilar que se cumplan estas normas. Entonces también pueden haber reguladores externos en esta, digamos, en el mercado, en este caso un mercado más global. Hasta ahí entonces ya quedamos definidos. Mercado es un mecanismo por el cual es donde se encuentran estos agentes del mercado para hacer circular los bienes para satisfacer necesidades, y estos son los agentes que intervienen en el mercado. Vamos a la segunda parte entonces, ya que pasamos esta parte de definiciones, que es las regulaciones legales que existen en Chile en materias de mercado. En Chile principalmente la regulación del mercado viene, si bien es una regulación que data como de principios de los años 900, del principios del siglo XIX, o sea, 20, disculpen, no es sino a partir de la década del 70 que se empieza a intensificar
torno al mercado, porque también a partir del 70 la economía chilena empieza a liberalizarse, por lo cual necesita mayores reguladores, ¿ya? O necesita mejores normas que garanticen que el mercado se va a ceñir bajo ciertos preceptos o bajo ciertos supuestos. Independiente que si uno esté de acuerdo o no de esto, ¿ya? Porque uno, por ejemplo, las normas que después les voy a enunciar, claro, son normas que son más permisivas que prohibitivas o más permisivas que reguladoras, pero aún así hacían falta reglas del juego claras, porque antes del 70 la economía chilena era altamente estatal, o sea, dependía mucho del Estado, porque el Estado chileno en sí se funda, ya sabemos, en 1818 con la independencia, y en realidad hasta 1940, 1950, el Estado de Chile era un Estado bastante pobre, ya un Estado que su base era la agricultura, que no tenía mayores industrias y que finalmente toda industria que había acá en Chile era industria extranjera, ya los ingleses el salitre o la explotación de cobre, los estadounidenses también, etcétera. Y a partir de la época de la década del 40, cuando el Estado de Chile se empieza a dar cuenta que no tiene riquezas, y entonces empieza a invertir en industrializar el país a través de la fundación de la Corfo, de la Corporación del Fomento y del Fomento de la Producción, y ahí empiezan a nacer las empresas nacionales y la industrialización del Estado, que es un proceso que se interrumpe el 73 con el golpe de Estado. Pero entonces, antes de eso, del 73, este era un país netamente donde el Estado tenía alto poder en la economía. Después del 73, el Estado empieza a abandonar su rol en la economía, por lo cual el mercado se abre, ¿ya? Y se instala una economía de libre mercado pura en su comienzo, y por lo tanto se necesitaban reglas. En Chile, hasta el día de hoy, ¿ya? Existen tres grandes normas que regulan el mercado. Por un lado está el decreto ley 211 del año 1973, en segundo lugar está la ley 19.496 del año 1997, y después está la ley 20.169 del año 2007. La primera que enuncié, que es el decreto ley 211 del año 1973, es el decreto ley, o es el cuerpo legal en realidad, que regula la libre competencia en Chile. ¿Ya? Que regula cómo los competidores van a actuar en el mercado, o sea, cómo las empresas van a actuar en el mercado, cómo van a ofrecer sus productos, cómo van a competir entre ellos, etcétera. Establece figuras infraccionales, es decir, que si, por ejemplo, la empresa no cumple o realiza determinadas conductas que atentan contra esta libertad de empresa o libertad de competencia, se le sanciona. Establece un servicio público fiscalizador, ¿ya? Que en este caso es la Fiscalía Nacional Económica, que finalmente dice, ya, estoy mirando que todas las empresas estén jugando limpio en el mercado. El que no juega limpio, la Fiscalía Nacional Económica va a empezar a investigar, y si se da cuenta que efectivamente infringió la libre competencia, va a solicitar, va a requerir o va a demandar derechamente ante un tribunal para que se castigue estas conductas. Y este organismo al cual va, digamos, a requerir o va a denunciar es un tribunal especializado, que en nuestro país es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ¿ya? Ahora, este decreto ley 211 del año 73, en su comienzo era un decreto ley que, si bien establecía conductas, establecía de hecho un delito con pena de cárcel, en realidad nunca se aplicó, porque ustedes bien saben que el ordenamiento jurídico chileno entre el 73 y el 80 al menos, prácticamente no se aplicó, ya estuvo todo suspendido, y por lo mismo era un enunciado, un enunciado, pero finalmente el mercado en Chile entre esos años se liberalizó mucho. Chile fue el experimento de la economía de libre mercado, de la teoría de Milton Friedman, ¿ya? Que es el neoliberalismo, pero igual establecieron reglas porque sabían que a futuro podían ser claras. Después este decreto ley tuvo varias modificaciones, el año 2004 con la ley 19.911, y después el año 2016 o 2015, que son las más importantes, con la ley 20.925, que básicamente vinieron a fortalecer el sistema de libre competencia. Y se viene a fortalecer básicamente por todos los casos que nosotros hemos sido testigos de colusión, etcétera, ¿ya? Pero para que tengamos claro, el primer pilar sobre el cual se funda hoy día el mercado chileno ya es el decreto ley 211 del año 1973.
El segundo pilar sobre el que se basa digamos, el mercado chileno es la ley 19.496 del año 1997, o mejor conocida Ley del Consumidor, ¿ya? Esta ley, si bien tiene antecedentes que datan del año 25, 32 por ahí, y que después se fue transformando, ya, y que de hecho antes de la ley del consumidor existió lo que se llamaba la DIRINCO, que era como la Dirección de Industria y Comercio, y que finalmente era como el antecesor del CERNAC, no es sino hasta el año 97 cuando Chile recién tiene su propia ley del consumidor, a diferencia de otros países que la fueron como desarrollando mucho antes. Y tiene que ver también porque a partir de la década de los 80, las Naciones Unidas dicta directrices para todos los Estados miembros para que protejan los derechos y los intereses de los consumidores y consumidoras, y entre esos, Chile en su comienzo no los acogió claramente, porque como les dije, la idea digamos, de quien hizo este régimen económico constitucional en los años 80 era que esta economía fuera libre, ¿ya? Que no hubiera mayor regulación y por lo mismo no hubiera mayor protección de las personas frente a la economía, porque lo que había que privilegiar era el desarrollo económico por sobre el derecho de las personas, ¿ya? Por eso también se destruyó mucho medio ambiente, etc. Esta ley del consumidor, ¿ya?, establece normas sobre protección de los derechos e intereses de los consumidores, también establece un servicio público, el cual va a intervenir dentro de este sistema de protección de los derechos de los consumidores, que es un servicio público en realidad que tiene más atribuciones secundarias que de primera línea, si queremos llamarlo así. No es un servicio público fuerte que pueda como establecer medidas concretas y fuertes y duras frente a situaciones de vulneración de los derechos de los consumidores, que en este caso es el Servicio Nacional del Consumidor. Pero también existen otras instituciones que, si bien no la establece esta ley, también apuntan a lo mismo, como son el sistema de la superintendencia de salud, de servicios sanitarios, electricidad y combustible, de educación, etcétera, que también cumplen un rol mucho más fuerte que el CERNAC porque sí tienen mayores atribuciones. Pero bueno, también esta ley del consumidor establece asociaciones de consumidores y consumidoras, que somos los que a la que pertenezco yo y finalmente quienes levantan esta escuela, que son organizaciones de la sociedad civil o son personas que se organizan para defender los derechos de sus pares, ¿ya? Y en este caso, en la ley del consumidor, después del año 2004 se reconocen. ¿Y por qué? Para mí me interesa que ustedes sepan quiénes somos nosotros, porque somos actores relevantes desde un punto de vista que tenemos bastantes atribuciones y tenemos menos obstáculos para ejercerlas. Entendiendo, por ejemplo, que el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, es un servicio público dependiente del Estado, por lo cual también ahí hay como una suerte de control político sobre las decisiones que toma este servicio público. Por ejemplo, por lo que leía dentro de estos días, para el otro año al Servicio Nacional del Consumidor, por ejemplo, le van a recortar presupuesto. Y eso tiene que ver también que va a estar en desmedro una serie de políticas que hoy día, por ejemplo, apuntan hacia la protección del consumidor. Y que finalmente, por ejemplo, hace 2 años se aprobó una nueva ley, o sea, una reforma a la ley del consumidor, que se supone que los recursos tienen que incrementarse, y por lo que vamos viendo, a los primeros que están cortando recursos es a esto, a la protección de los derechos del consumidor. Entonces, por eso las asociaciones de consumidores en estos casos estamos siendo súper relevantes, porque no dependemos digamos, del poder político y económico para tomar nuestras decisiones. Y también esta ley del consumidor establece procedimientos y multas para aplicar, procedimientos individuales y también procedimientos en caso que se vulneren el interés colectivo de las personas, o sea, se vulneren a muchas personas. Entonces, la ley del consumidor es el segundo pilar sobre el cual se sustenta el mercado en Chile. Y el tercer pilar, que es una ley menos conocida, ya, pero aún así también importante, es la ley 20.169 del año 2007, que se conoce también como la ley de competencia desleal. ¿Y qué establece la ley de competencia desleal? Básicamente sanciona la competencia desleal entre los competidores, o sea, entre las empresas. Es una ley que no se preocupa tanto de la relación consumidor-proveedor, consumidor-empresa, sino que sanciona las conductas desleales entre las empresas. Pero al final del día, cuando las empresas compiten deslealmente, también tiene impacto en los consumidores, que son los que finalmente tienen las consecuencias.
tipifica ciertas conductas que se consideran desleales. Desleales quiere decir que no juega limpio, ¿ya? Porque finalmente, ¿cuál es la diferencia entre la ley de libre competencia? Que la norma que protege y regula la libre competencia se preocupa de vigilar que los competidores jueguen limpio con el mercado, ¿ya? O sea, que no infrinjan el mercado, que no infrinjan la fe pública, que no infrinjan los derechos de los consumidores, o sea, es de un aspecto macro. La ley de competencia desleal se preocupa ya en la chimuchina, ya el cagüín, si quieren decir. O sea, que estos dos que están aquí compitiendo para venderme un producto no empiecen a pelear entre ellos y no se empiecen a hacer cosas turbias. Tipifica ciertas conductas que después les voy a contar así como un caso y establece un procedimiento. Ahora, ojo, la diferencia, y es una gran crítica que se hace a este sistema de competencia desleal, que primero no establece un servicio público que fiscalice este tema. O sea, es la empresa la que tiene que denunciar a su competidor que le está jugando sucio, ya no es la Fiscalía Nacional Económica en este caso. Y segundo, no es ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia donde yo tengo que denunciar a esta otra empresa, sino es hasta un tribunal civil, o sea, un tribunal común, ¿ya? ¿Y por qué se critica? Porque podría haberse integrado este sistema y podría haber sido tanto la libre competencia como la competencia desleal parte de un mismo sistema que lo vea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y que lo regule o lo fiscalice la Fiscalía Nacional Económica, pero el legislador no quiso. ¿Por qué? Porque también se entiende que hasta el día de hoy, quizá, ojalá si hay una nueva constitución cambie, pero hasta el día de hoy se privilegia más a la empresa que al consumidor dentro del mercado, y eso es una verdad innegable. Entonces, estos son los tres pilares sobre los cuales se basa el mercado chileno. Así para que se entienda más. Por ejemplo, en temas de decreto ley 211, el caso del papel tissue o el papel confort, como lo llamamos, ¿ya? Todo Chile fue testigo que se cometió un acto contrario a la libre competencia que está contenido en este decreto ley, que finalmente es la colusión, ¿ya? La empresa de papel tissue, que básicamente fue CMPC y SCA, se coludieron en los precios de determinados productos que usaban un tipo de papel, que en este caso fue la toalla nova, el papel confort, o el papel higiénico, o la servilleta. La Fiscalía Nacional Económica comenzó a investigar porque empezó a darse cuenta que habían indicios, que había como una colusión, o sea, acordaron cobrar los mismos precios, y de repente la Fiscalía Nacional Económica se da cuenta que sí, se cometió una infracción a la libre competencia, estos competidores se están coludiendo, por lo cual tenemos que denunciar que está ocurriendo esta situación, porque empezamos a recabar antecedentes, empezamos a darnos cuenta que se están juntando, están utilizando claves, todo lo que finalmente la colusión, al final del día, es delinquir, es un acto delictual. O sea, no me vengan con cosas, las personas que hoy día, o las personas que dirigieron este acto de colusión son delincuentes, porque obraron como delincuentes, usaban lenguaje en clave a través de teléfono, se juntaban en lugares donde nadie los viera, etcétera, cosas que usan los delincuentes. Luego, la Fiscalía Nacional Económica ingresa esta demanda al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia establece que se comete el ilícito de la colusión y entonces aplica sanciones a las empresas que se coludieron, que en este caso fue CMPC, que es controladora de casi todas estas marcas que vemos ahí, y SCA, ¿ya? Que es una empresa con menor participación en el mercado, pero que igual tiene una participación considerable. Esto es un ejemplo de libre competencia, ¿no es? Se regula lo macro, o sea, en realidad no es que estén peleando entre ellos, sino que ellos se pusieron de acuerdo en este caso para afectar el mercado, o sea, para que las personas tuviéramos que pagar más y que otros competidores no pudieran ingresar porque no podían competir con este acuerdo de precios. Disculpa. Un ejemplo de respecto de la ley del consumidor, el caso Cencosud, ¿ya? Que básicamente Cencosud, a través de su tarjeta Jumbo Más, del año 2004, 2005, por ahí, empezó a cobrar unilateralmente unos cargos sin aceptación previa del consumidor. Y eso fue básicamente, no sé, por mantención de la tarjeta, Jumbo Más, la tarjeta estaba cobrando 500 pesos y de repente sube a 900 sin avisar a nadie, amparándose, es decir, pero dentro del contrato hay una cláusula que dice que yo puedo subir unilateralmente el cargo sin tener que preguntarle al consumidor. Entonces, el CERNAC,
o el Servicio Nacional de Consumidor, a través de muchos reclamos que empezaron a llegar, que le estaban haciendo un cobro mayor al que correspondía, empezó a como averiguar ya qué estaba pasando. Y el año 2006, cuando ya tenía un grupo considerable de personas que estaban reclamando lo mismo, interpone una demanda colectiva ante el Tribunal Civil en Santiago por un cobro unilateral en este caso, un alza unilateral de un cargo a la tarjeta, y en este caso por una cláusula abusiva, porque finalmente esa cláusula que dice que yo puedo subir unilateralmente un cargo sin preguntar, CERNAC decía es abusiva. A CERNAC en primera instancia le va bien, el tribunal que vio este caso dice, sí, Cencosud cometió un acto atentatorio contra los derechos de los consumidores porque estableció una cláusula abusiva, por lo cual tiene que eliminar esa cláusula y compensar a los consumidores. Después se apela, la Corte de Apelaciones de Santiago dice que no se cometió ningún acto infractor a la ley del consumidor, que Cencosud está en su derecho, por lo cual se rechaza el fallo de la primera instancia y se acoge la apelación de Cencosud. Y después esto se va a la Corte Suprema, ¿ya? Y el año 2013, o sea, desde el 2006 al 2013 duró este juicio, y el 2013 se dicta sentencia estableciendo que Cencosud estipuló en sus contratos cláusulas abusivas, por lo cual tiene que eliminar esas cláusulas y compensar a los consumidores todo el dinero que les cargó de más entre el periodo de tiempo que aumentó el precio. Este éxito es importante porque es la primera sentencia colectiva en Chile que se logra a través de un procedimiento judicial que termina de manera completa, porque hay otras acciones colectivas que se han intentado, pero que no han llegado a sentencia, sino que las partes se han puesto de acuerdo antes, por lo cual no es necesario que el juez como que dicte una sentencia. Y para que un poco entiendan ustedes por qué el sistema de protección de los consumidores también dentro del mercado es importante. Tercer caso, para que entiendan, la ley 20.169 o de competencia desleal, que es el tercer pilar del mercado. Hay un caso que es la campaña de Tío Nacho y Medicas. Yo creo que todos hemos visto al Rafa Aranea salir, oiga, ¿usted por qué usa Medicas? Pues ya, todos lo hemos visto, con esa voz tan agradable que tiene el Rafa Aranea. El año 2015, Procter & Gamble, que es finalmente el operador o la empresa que acá tiene dentro de sus productos Head & Shoulders, que es como el producto más estrella de este conglomerado, interpone una acción por competencia desleal contra Genoma Lab Chile, que finalmente es el laboratorio que distribuye y que produce el Tío Nacho, Medicas, etc. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué, hablemoslo como en marca, por qué Head & Shoulders interpone una demanda por competencia desleal contra Tío Nacho y contra Medicas? Dice porque en la publicidad que está haciendo Tío Nacho, Medicas, usan frases como soy un medicamento y tú un cosmético, las cosas claras, cambio de imagen, etc. Y Head & Shoulders dice que eso hace daño a su marca, porque finalmente lo está desnudando, o sea, diciendo así como que yo soy un medicamento, o sea, Medicas finalmente es algo que sirve y tú simplemente eres un cosmético, como llevándolo a una segunda categoría. Entonces, Head & Shoulders dice, esto es competencia desleal, se está utilizando lenguaje que como que finalmente denosta a la competencia, que trata de inducir al cliente a dejar el producto mío para que se vaya a, en este caso, Medicas o Tío Nacho. ¿Ya? En primera instancia, que el 23 Civil de Santiago, se le dio la razón al demandante, ¿ya? O sea, a Head & Shoulders, porque dijo, no, efectivamente acá se están utilizando lenguajes que no corresponden. Pero la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la demanda, o sea, Genoma Lab apeló y dijo que el uso de las frases que está haciendo Medicas o Tía Nacho es parte del comportamiento habitual de la actividad publicitaria, o sea que aquí no se está haciendo una competencia leal, no se están atacando, sino que es parte del juego. Lo mismo pasó con WOM, ya que Entel le interpuso una demanda por competencia desleal a WOM, porque ustedes si se dan cuenta, se acuerdan los comerciales que sacaba WOM y que finalmente atacaba Movistar, atacaba Entel, etc. Acá lo mismo. Ya, y la Corte de Apelaciones dijo, no, aquí no hay ningún ataque, no hay ninguna infracción, sino que simplemente se está haciendo uso del lenguaje publicitario habitual.
No encontré si es que esto se fue a la Corte Suprema, pero al menos hasta acá la situación estaba así. Busqué el rol, pero no encontré. Ya, pero estos son los ejemplos para que entiendan los pilares. Esto es libre competencia, porque es importante, porque regula y castiga quienes atentan contra el mercado. De protección del consumidor, ¿por qué es importante? Porque protege los derechos de los consumidores frente a conductas infractoras de las empresas. Y competencia desleal, ¿por qué es importante? Porque se preocupa que los competidores compitan de manera sana o de manera leal, o sea, que no se ataquen y que esos ataques no vayan en desmedro del consumidor, porque yo podría empezar por querer vender más, empezar a tirar publicidad engañosa, que es una competencia desleal, decir que tengo más o que ofrezco simplemente porque quiero captar más clientes, pero al final el producto que estoy ofreciendo no es lo que ofrezco, ¿ya? Eso respecto a regulaciones legales y cómo se basa la regulación legal en Chile. Tercer punto que vamos a hablar entonces es la regulación constitucional, que tiene que ver básicamente si es que el mercado está regulado constitucionalmente en Chile y si está regulado en otros países. En Chile, ¿existe regulación constitucional respecto del mercado en sí? No, no hay. ¿Ya? Chile es un país que no hace alusión ni al sistema de mercado que va a adherir, ni tampoco a los agentes del mercado, ni la responsabilidad o participación o regulación que tiene cada uno de ellos. ¿Ya? Y eso es importante. La Constitución Política de 1980 no hace, como les digo, ni mención alguna respecto al mercado ni a sus agentes. Ya no se pronuncia, como les dije, a la configuración que va a tener, tampoco a quiénes van a ser los agentes que intervienen en este mercado, ni establece tampoco ni límites ni regulaciones de cómo se debe proceder en el mercado. O sea, es bastante silenciosa en ese sentido. Y es raro porque finalmente para como desarrollar la parte económica de la Constitución, se formó una comisión aparte de la comisión constituyente, que fue la comisión Ortúzar, que se le llamó, que fue una comisión que se preocupó netamente de establecer los aspectos económicos de la Constitución, pero no se habló nada respecto al mercado, ¿ya? Y eso es un tema que no muchos entienden, pero así fue. Ahora, lo único que establece nuestra Constitución, y que se ha visto durante todas las clases anteriores a las cuales ustedes han podido participar, es derecho o garantías constitucionales relativas tanto a la libertad como a la propiedad, y que básicamente son asociados a las empresas, y que es lo que se llama finalmente el orden público económico, ¿ya? Que es un concepto que a mí no me gusta, prefiero hablar de régimen constitucional económico. Entonces, y vemos que dentro de estas garantías de libertad y de propiedad que establece la Constitución y cómo la regula finalmente a quien se está privilegiando, beneficiando y a quien se está finalmente dirigiendo es a la empresa. Al consumidor no se le dirige, pero en palabra alguna, al Estado tampoco. Y de hecho es más, o sea, hay prohibiciones derechas o prohibiciones directas al Estado. Por ejemplo, el Estado no puede tener participación económica si no es a través de leyes de quórum, altísimo. El Estado, por ejemplo, no puede tener el monopolio de los medios de comunicación. El Estado tiene una serie de limitaciones. Del consumidor no dice nada. Hay autores como Sandoval, que señala que finalmente la protección del consumidor sí está considerada, pero hay que hacer como una integración del artículo 1 con el artículo 5, con el artículo 19, y hay que hacer una serie de, casi una ecuación jurídica, ir sumando, restando, y al final tenemos como resultado protección del consumidor, pero yo sostengo que no es así, que no hay ninguna mención al consumidor tampoco y ningún interés. Y sí, pero a contrario de Censu, sí hay mención expresa a la libertad de empresa, a la libertad de emprender, a la libertad, a la propiedad, a una serie de cosas. Entonces, esta empresa no habló del mercado, pero sí marcó su preferencia totalmente hacia el proveedor o hacia la empresa. Entonces, por lo mismo, la constitución política de Chile no es como una constitución al cual uno pueda sacar como una referencia de qué quiso decir el constituyente respecto al mercado que quiere tener para Chile. Sin embargo, hay otros países que sí regulan el mercado en su constitución, ¿ya? Tanto que propiamente tal en las constituciones regulan la economía que quieren, mencionan
o sea, la economía, el mercado, por ejemplo, disculpen, regulan el mercado que quieren, mencionan el mercado al cual aspiran, o incluso desarrollan el mercado que ellos aspiran, por la importancia de regular este mecanismo, ¿ya? Que no es dejarlo al azar, sino que hay que regular el mecanismo del mercado como un elemento sustantivo de la Carta Fundamental. Cuando digo sustantivo, es un elemento fundante de la Carta Fundamental, ¿ya? Un elemento como principal o de los elementos principales de la Constitución. Países donde, por ejemplo, el mercado está mencionado, o constituciones, mejor dicho, en la española, y le pongo el más grande porque finalmente Chile tiene como una obsesión con la legislación, con el desarrollo legislativo español. Bueno, de ahí venimos un poco también. De hecho, en Chile, antes de que existiera legislación propia, nos regíamos por las leyes de Indias o por todas las leyes que vienen del derecho español. Y que el derecho español básicamente se define como que va a tener una economía social de mercado. La economía brasileña, o sea, la constitución brasileña, que si bien no habla de mercado en sí, sí establece las bases sobre las cuales se va a desarrollar el mercado brasileño. La constitución ecuatoriana, donde regula el mercado y dice que tanto el mercado público como el mercado privado, la constitución ecuatoriana en ese sentido es como bastante completa. La constitución argentina, que si bien no habla del mercado como la configuración que quiere, sí al hablar de los consumidores, porque la constitución argentina sí reconoce a los consumidores constitucionalmente, dice que también la constitución se va a encargar de regular las prácticas en el mercado y que estas prácticas no atenten contra los derechos de los consumidores y las consumidoras. La constitución portuguesa también menciona el mercado como el asignador de recursos y el derecho que tienen las personas eh, a un mercado social, a un mercado que asigne de manera justa los recursos, etcétera. Y la Constitución mexicana también tiene una regulación del mercado. ¿Ya? Entonces, hay muchas más constituciones. Yo puse estos ejemplos porque son ejemplos constitucionales interesantes y porque finalmente también tenemos mucho de vinculación con estas, digamos, con estas legislaciones o estas constituciones. Ahora, ustedes yo creo que han escuchado la gran crítica que se hace a realizar un nuevo texto constitucional, que es ¿por qué queremos meter todo en una nueva constitución? ¿Por qué queremos hablar de todo? ¿Ya? Y yo creo que puede ser una crítica fundada, pero también puede ser una crítica súper liviana. Es fundada porque, claro, o sea, la idea es que la constitución sea una base sobre la cual se construye una sociedad. No tiene que ser una guía telefónica, ya no puede ser un texto así donde básicamente salga todo, no es un instructivo así, o un catálogo, sino simplemente es una base, por lo cual sí, creo que puede ser, pero creo que antojadiza quizás la crítica porque hoy día la complejidad del Estado moderno o las democracias se han complejizado, por lo cual hoy en día no basta con hacer como ejercicios interpretativos para llegar a conclusiones, sino que a veces es necesario que la norma constitucional lo diga expresamente para saber que finalmente a eso se está refiriendo. O sea, no podemos decir que, sí, la constitución actual de 1980 sí menciona el mercado porque habla del derecho de igualdad, porque habla de la protección de que garantiza los derechos humanos, porque habla de la igualdad ante la ley, etc. No podemos empezar a hacer esos ejercicios. Hay temas que efectivamente la Constitución debe ser clara y debe pronunciarse. Más aún, como les digo, por la complejidad de las democracias modernas, donde, no, claro, hace 30, 40 años quizás uno podía realizar estos ejercicios, pero hoy en día no. Hoy día es necesario dejar ciertas cosas claras. Y también porque en este caso que estamos hablando, que es el mercado, es el mecanismo a través del cual la economía opera. Entonces no puede ser tampoco tan libre o tan desprolijo el texto constitucional de no mencionar qué mecanismo de mercado vamos a definir o hacia qué mercados vamos a aspirar o hacia qué configuración queremos llegar. Ya yo creo que la Constitución debe pronunciarse sobre este mecanismo asignador de recursos. Y por lo cual yo creo que sí tiene que establecer reglas claras respecto a cómo van a actuar las empresas, cómo se va a proteger a los consumidores y cómo va a actuar el regulador frente a estos dos agentes. ¿Ya? Porque finalmente el mercado lo que hace, como le digo, desde un punto de vista más de la sociología, de la sociología o de la psicología del consumo,
lo que hace el mercado es garantizar la satisfacción de las necesidades. No es que uno no compra cosas porque simplemente yo no compro una estufa porque quiero tener la casa calentita. La compro porque no quiero tener frío, o sea, porque quiero satisfacer mi necesidad de no tener frío. ¿Ya? Entonces, dejar estas cosas tan libres me parece desprolijo, por lo cual sí creo que hacia allá se debe avanzar. Y por lo mismo, ya para ir cerrando, tenemos que hablar del mercado dentro del marco de una nueva constitución para Chile. Porque a partir del año, si bien el proceso constitucional empieza hace tiempo ya, y aquí, así como me voy a permitir simplemente dos cosas. Primero, hablar de que si bien han habido de reformas constitucionales significativas, la del 89, que finalmente fue unas reformas pactadas dentro de un régimen antidemocrático, pero aún así se pactaron como por defender la transición democrática. Después la reforma del año 2004 que vino con el Ricardo Lago, que finalmente algunos dicen que fue la validación de la Constitución del 80, pero también hay que entender que hasta el año 2006 tuvimos senadores designados, tuvimos senadores que no eran elegidos democráticamente y que finalmente hacían una configuración política donde la derecha obstruía o obstaculizaba toda reforma constitucional. Por eso también la reforma del 2004 también fue una reforma negociada bajo un régimen antidemocrático también, porque existía, o sea, estos senadores que les digo se eliminaron con la Constitución de Lagos, pero antes existían, por lo cual también fue no estoy defendiendo Lagos para nada, pero también fue una constitución que fue una reforma que fue negociada dentro de un contexto antidemocrático o dentro de unas reglas que no eran totalmente democráticas. Y el proceso que quiso iniciar Michelle Bachelet en su segundo gobierno, pero que finalmente nuevamente se encontró con una derecha que obstaculizó el proceso constituyente, si ustedes se dan cuenta. De hecho, desde FOJUC participamos, de hecho, desde FOJUC, nuestra campaña al consumir a la Constitución viene desde esa época, desde 2015, y finalmente fue un fiasco, porque no hubo voluntad política de parte de la derecha, básicamente, y parte también de la izquierda, de levantar un proceso constituyente, y finalmente quedó en una consulta como básicamente jugar a los POSIT, ¿ya? POSIT estuvo muy feliz en esos tiempos porque vendió mucho, y no quedó en nada. Por lo mismo, si a mí me preguntan, creo que el hito del 18 de octubre, independiente de todas las consideraciones valóricas o las consideraciones de hecho que podamos tener, que puede ser el tema de la violencia, puede ser el tema de la forma, etcétera, el fondo fue que movió las bases fundamentales de la sociedad chilena e hizo que volviéramos a conversar, o que conversáramos por primera vez en realidad, que conversáramos por primera vez sobre qué reglas democráticas queremos fijarnos como país, como pueblo. Y por eso el hito del 18 de octubre es muy relevante. Y por eso es importante este proceso, más allá de quién lo esté movilizando. Es importante porque en Chile va a ser la primera vez que vamos a discutir democráticamente las normas constitucionales o las normas fundamentales sobre las cuales nos queremos regir. Y desde mi punto de vista, ¿cuáles son estas normas en torno al mercado que deberían incorporarse dentro de la Constitución? Lo divido también entre los tres agentes. De un punto de vista del mercado y su regulación, yo creo que se deben establecer o al menos enunciar el mercado como mecanismo de asignación de recursos, ¿ya? O sea, tenemos que establecer que el que asigna los recursos en un país es el mercado y por lo mismo es importante que el mercado tenga la importancia que merece. Segundo, el deber del Estado de regular que este mercado se desarrolle en condiciones óptimas, ¿ya? Como es un asignador de recursos, el regulador, el Estado, tiene que garantizar que ese mercado va a funcionar de manera correcta. Y acá no creo que otra mentira que hay que abolir. No es que con una nueva constitución se elimine el mercado, porque claramente hay como dos potenciales asignadores de recursos, el mercado y el Estado. El mercado cuando hay una libertad, el Estado cuando hay una planificación, o sea, cuando el Estado es el que decide qué te doy a ti, qué te corresponde a ti, que por ejemplo los estados comunistas básicamente son los planificados, como por Cuba el ejemplo principal, ¿ya? Donde el Estado decide qué le corresponde a cada uno, cuánto puede comprar cada uno y cuánto puede vender.
Pero el otro mecanismo, que es el mercado, es el que asigna. Y Chile ha suscrito tratados internacionales sobre derechos humanos en torno a la propiedad, por lo cual no podría volver para atrás. O sea, es mentira que la nueva constitución podría hacer que el Estado asigne todo. Porque hoy en día Chile tiene tantos tratados internacionales sobre derechos humanos, que son derechos civiles, políticos, culturales, económicos, etcétera, que ha suscrito y que están vigentes, que Chile no podría volver atrás. Así que esa mentira saquémosla. Hoy día el Estado tiene que avanzar hacia que el mercado sea el asignador, pero el Estado tiene que participar como regulador, como fiscalizador y como sancionador. Y eso sí o sí tiene que en esta Constitución establecerse. Y proteger que los agentes intervengan en una igualdad de condiciones y en condiciones óptimas. Entonces, respecto al mercado y su regulación, creo que eso constitucionalmente se tiene que avanzar. Desde un punto de vista de los consumidores, se tiene que reconocer constitucionalmente al consumidor como un sujeto de derecho en la economía. ¿Ya? No podemos seguir haciendo estas ecuaciones jurídicas para llegar a la conclusión que la Constitución lo protege, sino que, como en casi todas las constituciones americanas, son como 2 o 3 que no lo garantizan, latinoamericanas, disculpen, pero el consumidor tiene que estar en la Constitución. ¿Ya? El consumidor, desde el punto de vista de ellos como sujetos de derecho, nosotros en realidad como sujetos de derecho. Se tiene que establecer que es un agente relevante en el mercado y por lo mismo merece participar en todas aquellas decisiones o resolución de controversias que se susciten. ¿Ya? O sea, el consumidor tiene que tener el lugar que le corresponde, digamos. Tenemos que tener el lugar que nos corresponde. Y de un punto de vista de proveedores o de empresa, se debe reconocer el rol que cumple la empresa dentro de la satisfacción de las necesidades. No solamente reconocerle su derecho de propiedad, sino también reconocerle su derecho a satisfacer necesidades. Y ojo, cuando hablo de empresas, hablo de empresas públicas y privadas. También aquí yo creo que la nueva constitución se debería jugar con que el Estado también pueda tener una participación empresarial dentro de la satisfacción de necesidades que no implique la monopolización o que el Estado sea el asignador. O sea, cuando se dice que el Estado tenga participación, es que el Estado sea un competidor más, ¿ya? Y que la persona pueda elegir si quiere el Estado o quiere el privado, pero tiene que existir esa posibilidad. Y en ciertos temas esenciales, el Estado tiene que ser ya sea el asignador o al menos el que garantice que ese servicio se va a prestar. Ejemplo, los servicios básicos. Yo no estoy tan de acuerdo con que el Estado tenga que monopolizar todos los servicios básicos, ¿ya? Pero sí estoy de acuerdo en que aquellos servicios o en aquellas empresas que uno ve que efectivamente se está entregando de manera deficiente el servicio, el Estado intervenga. Intervenga ya sea como regulador, pero también como empresa. O sea, el Estado debe tener la capacidad de decir, si tú no cumples, porque finalmente hoy día son concesiones, por lo cual, si tú no cumples lo que yo te pedí, yo me hago cargo de lo que corresponde. ¿Ya? El Estado también, esta nueva constitución debería proteger el derecho que le asista a desarrollar su actividad económica, como les dije, limitar, regular y sancionar las prácticas que atenten contra la libre competencia o los derechos y los intereses de los consumidores. O sea, esto para mí al menos en la nueva constitución debería quedar claro y al menos deberían tener estos factores. Eso básicamente es lo que hoy día quise entregarle. Ahora voy a dar espacio, me extendí un poco más, pensé que iba a hacerlo en 30, pero me quedé mucho en el tema. Pero cualquier hora, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier punto de vista que quieran plantear, bienvenido sea. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias Pablo. Entonces abrimos el espacio a las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, voy redondeando la exposición de hoy. Les recordamos que pueden hacerlo ya sea a través de voz, comentando, encendiendo su micrófono, o bien haciendo algunas consultas por el chat. Preguntas, consultas, dudas. Dudas. No hay preguntas, parece. Bien, Pablo, no sé si a ti te gustaría cerrar con alguna otra cosa en honor al tiempo también, y mientras le damos también el espacio a alguno de los asistentes si quiere plantear alguna pregunta. No sé si tú quieres cerrar con algo, hay algo que te gustaría recalcar o profundizar en lo que estábamos comentando recién respecto al mercado. Bueno, yo creo que lo quiero como remarcar
marcar lo último que señalé, que finalmente que nosotros aspiremos a que haya un reconocimiento constitucional del mercado dentro de la Constitución, no quiere decir que queremos eliminar el mercado como asignador de recursos, sino lo que queremos es que si el mercado va a ser el que va a asignar los recursos, que los asigne de una manera eficiente, de una manera respetuosa, de una manera controlada quiere decir regulada, y de una manera que proteja los derechos y los intereses de las personas. ¿Ya? Yo creo que es importante eso porque he leído o he escuchado mucho decir de que vamos a volver a un Estado comunista o que vamos a volver a un Estado que va a expropiar todo. No. Hoy día, como les dije, las complejidades del Estado moderno, las complejidades de la economía moderna y de las nuevas constituciones, hace que podamos, que hoy día el Estado no pueda volver atrás, ¿ya? O sea, el Estado de Chile optó por el Estado como asignador de recursos, por lo mismo, es él el que tiene que, de ahora en adelante, es él el que va a tener que hacerse cargo. Pero sí el Estado, a través de la Constitución, tiene que garantizar, o al menos fijar las reglas claras, o enunciar que estas van a ser las reglas principales sobre las cuales el mercado va a funcionar. Bien, bien. Qué importante eso último que señalas, un poco para ir sacando un poco los velos y viendo, abriendo un poco esto de los mitos que se están dando en torno a toda esta discusión. La idea es que con estas herramientas que se están entregando en esta escuela constituyente económica también podamos contribuir al diálogo, podamos contribuir al debate y podamos también formarnos y tener una opinión clara y una opinión que sea informada para poder plantearnos sobre este debate. Voy a hacer la consulta nuevamente si alguien tiene alguna duda o algo que quisiera plantear antes de que podamos cerrar este espacio. ¿Sí? ¿Alguien? Solo quiero aportar que en realidad estuvo bastante claro, así que no me extraña que no tengamos tantas dudas. Cualquier cosa, igual las clases o como tales que todas están arriba en YouTube, en nuestro canal YouTube de FOHUC, por lo cual esta y todas las clases anteriores están ahí, ¿ya? Así que en caso que ahora no pregunten, pero después quieran escuchar algo que se mencionó. Parece que no hay consulta. ¿Me escucha Pablo, no? Sí, Sí, ahora Juan. sí, Juan. Mira, no, es por lo siguiente. Bueno, en primer lugar, te felicito, creo que fue una exposición muy clara y además con un conjunto de propuestas que me parece interesante, digamos, que puedan ir integrándose al debate que hay en estos días. Yo quiero básicamente, no sé si es exactamente una pregunta, pero sí, en el siguiente sentido. La pregunta es un poco cómo es a tu juicio, cómo ves la relación que existe entre la Constitución y las políticas públicas. Creo que ahí hay un tema que yo he venido escuchando, digamos, en el debate sobre esta reforma constitucional, que siempre se plantea, ¿no? Y lo quiero plantear un poco en el ejemplo, quizás muy grueso, pero para ir directamente al grano, en algo que tú planteabas en relación con otras constituciones, ¿no? Que cómo las otras constituciones reconocen el rol del mercado, etcétera, etcétera. Incluso muchas constituciones en América Latina, el rol de los consumidores. Ponías el ejemplo, por ejemplo, de Argentina, el ejemplo de Ecuador, etcétera. Me voy a quedar con esos dos ejemplos. En esos países donde eso está reconocido, la protección del consumidor es una protección que tiene una muy baja densidad en este momento, ¿no? Y quizás, si yo la comparo, digamos, claro, habría que entrar mucho más fino en la comparación, etcétera, pero en términos generales, yo creo que hoy, con todas las deficiencias que tiene el Servicio Nacional del Consumidor, con todas las fragilidades de las organizaciones de consumidores, sin embargo, hoy es un tema que está en la agenda pública, es un tema que en algunos de los ejemplos que tú planteabas incluso han habido debates importantes, sanciones importantes, quizás no todo lo rigurosas, pero en definitiva las ha habido. Y sin embargo, en otros países donde está la Constitución marcado eso,
Hoy hay políticas de defensa del consumidor de muy baja densidad, digamos, ¿no? Con estados muy débiles en esta materia, e incluso con una organización social muy débil también en esta materia, en parte porque el Estado no tiene interés, digamos, en apoyar a esas organizaciones sociales. Entonces, la relación entre lo que está en la Constitución y la política pública, esa es un poco mi pregunta, ¿no? Desde el ángulo del consumidor también. ¿Qué garantiza o qué no garantiza y cómo a partir de que esté, efectivamente es posible después hacer la realidad? Gracias, Juan, por tu pregunta. Yo creo que es súper pertinente. Yo creo que sobre todo, yo creo que es interesante, justo te quedaste con los casos donde efectivamente hay un problema de operación de la Constitución, de operatividad. ¿Por qué? Porque efectivamente Ecuador, que es el caso que conozco un poquito más, porque el otro día justo escuché a un ecuatoriano hablar, y este ecuatoriano dijo algo que para mí fue muy lindo, pero, o sea, no muy lindo, fue como un poco una catarsis que él hizo, que dijo como nuestra Constitución posiblemente es de las más lindas escritas, pero nunca se ha llevado a la práctica, ¿ya? Y yo creo que eso es súper como importante de señalar porque efectivamente la Constitución no puede ser una enunciación, ¿ya? Sino que tiene que ser una base sobre la cual se construye, ¿ya? Que yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que cuando nosotros como remitimos que la Constitución simplemente es una enunciación, casi como una declaración de principios, claramente nadie se va a sentir responsable que se haga operativa, porque no hay un compromiso real con eso. En cambio, si entendemos que la Constitución es la base sobre la cual se tiene que construir un país, entendemos también que toda acción tiene que enmarcarse dentro de ella. Y ahí es lo que tú preguntas, Juan. Efectivamente, o sea, la política pública tiene que ser el reflejo de la regulación constitucional que estamos realizando, que en nuestro caso que estamos hablando del mercado. No puede ser que, por un lado, la Constitución señale que nosotros queremos una economía social de mercado, pero que la política pública apunte, por ejemplo, a una libertad absoluta de la empresa, sin regulación, o por otro caso, que por ejemplo la política pública apunte a que el Estado va a ser el que va a asignar todos los recursos del mercado, ¿ya? Entonces, por lo mismo, yo creo que eso tiene dos explicaciones. Tiene una explicación más jurídica y más política. La explicación más jurídica y más fácil es que tienen que haber organismos lo suficientemente fuertes que regulen que la política pública se condiga con el texto base de la sociedad, en este caso la Constitución. ¿Ya? Y en este caso están los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional y otros organismos que son los que tienen que garantizar de que cuando se crea una política pública, esta política pública tenga una vinculación o una base directa en la Constitución. Pero hay un tema más político, y ahí es cuando el tema se empieza a complicar, porque efectivamente el caso de Ecuador, y también por lo que he leído y he podido acceder un poco, el caso de Argentina, muchas veces tiene que ver por las clases políticas que dirigen los países que hacen que la Constitución sea simplemente una enunciación. En Ecuador, por ejemplo, este chico que les comento que el otro día lo escuchaba, decía que finalmente hay una clase política que no quiere como leer la Constitución, ¿ya? Que se quiere pasar por alto la Constitución, porque es una Constitución que establece demasiados derechos, dicen ellos, por lo cual obstruye la inversión extranjera, obstruye el libre mercado, obstruye el crecimiento, digamos. Pero yo creo que tiene también que ver con de qué manera se van madurando las democracias. Yo creo que en Chile, efectivamente, si bien también somos una democracia joven, tenemos recién un poco más de 200 años de historia democrática, pero creo que Chile no ha pasado los procesos quizás que pasaron los otros países. Y quizás yo creo que tiene que ver por un tema de que en Chile el proceso independentista, el proceso como de construcción republicana, si usamos conceptos un poquito más así, fue mucho más ordenado, ¿ya? Y por lo mismo las instituciones que se construyeron en ese proceso son mucho más sólidas.
En Chile todavía, a pesar de todo lo que ha pasado este último año prácticamente, aún así las instituciones de cierta manera son respetadas. ¿Ya? Si bien es cierto, todavía hay una revuelta, hay un estallido, aún así en Chile están funcionando las instituciones. ¿Ya? Aún así en Chile no nos hemos encontrado con casos escandalosos. Espero que no pase, porque si llega a pasar, efectivamente yo creo que ahí sí se puede quebrar la democracia, y ahí sí creo que puede empezar a pasar lo que en otros países donde ya las instituciones no tienen ni un ápice de confianza, por lo cual tampoco pueden construir políticas públicas porque nadie apoya eso. Entonces yo creo que tu preocupación, Juan, es súper real, y es súper como de acuerdo a los tiempos de hoy día. Yo creo que lo que tenemos que preocuparnos, en este caso en particular, es que si vamos a regular constitucionalmente el mercado, como país, de hacer cumplir pública y políticamente la regulación. ¿Ya? Y en eso, no sé si un poco respondí. Bien, No, sí, de todas maneras. Perdón. Gracias, Juan, igual por tu pregunta. Tenemos otra pregunta en el chat que dice, si llegamos a un proceso constitucional, ¿podrían las asociaciones de consumidores ser parte del proceso? Gracias, Eric, por la pregunta. Yo sí, efectivamente, o sea, de un punto de vista de los insumos, de la información que podamos entregar a quienes van a redactar, totalmente. Ahora, de un punto de vista de ser constituyentes, yo creo que ahí hay un tema que habría que empezar desde el punto de vista legal. Si es que, por ejemplo, los representantes legales o los miembros del directorio o de una asociación de consumidores pueden participar políticamente en la redacción de una constitución. Y eso tiene que ver por la ley del consumidor en sí, que prohíbe a las asociaciones de consumidores tener participación política. O al menos dice que tenemos que estar exentos de participación política. Pero desde el punto de vista de generar insumos, generar contenido y de como aportar a la discusión, sí, totalmente podemos ser parte del proceso, y al menos como FOJUC vamos a ser parte de ese proceso. Estamos elaborando justamente textos y cosas así porque queremos ser parte del proceso constituyente. Bien, muchas gracias. Para ir cerrando entonces, agradecerle nuevamente a Pablo por su exposición del día de hoy, agradecerles también a cada uno de ustedes por su participación, recordarles que las clases van a estar disponibles en el enlace de YouTube que se les envía a las personas que están inscritas cada día martes, como también a modo de recordatorio para el día miércoles, y comentarles por último que ya se viene nuestra sexta clase de la Escuela Constituyente Económica, así que los invitamos a estar muy atentos a nuestras redes sociales, muy atentos también a sus correos electrónicos, donde vamos a estar enviando toda la información, y no me queda nada más que agradecerles nuevamente y que podamos seguir ojalá generando estos espacios de conversación y debate. Las puertas de FOJUC están abiertas para todas sus consultas, y sin más que decir, entonces me despido hasta la próxima semana, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias por su asistencia. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Cualquier cosa, bueno, escriban a contacto@fojuc.cl o a través de nuestras redes sociales. Ahí tenemos toda la información. Y muchas gracias por hoy día participar en la clase. Hasta luego.